El pueblo de Israel anhelaba ese momento. El pueblo de Israel sabía que el Mesías, que el enviado, que el retoño, que la rama del vástago de Isaí iba a ser Dios mismo. Al pueblo de Israel no lo engañaban, hermano. Ellos sabían que Dios mismo era. El profeta les había dicho, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios no iba a enviar a alguien. Dios iba a ir Él. Y aquí dijo Jehová, yo mismo que hablo estaré presente en aquel día. O sea, Dios mismo iba a descender. Y esto, hermano, es bíblico. Dios mismo iba a descender. El pueblo de Israel tenía una gran esperanza. El pueblo de Israel anhelaba ese momento en que Dios llegara y Dios iba a ser el libertador del pueblo. Dios siempre se preocupó por su pueblo. Desde tiempos de Moisés, Dios siempre le preparó un libertador. Siempre. El libertador moría porque llegaban los años y moría, y el pueblo volvía otra vez a equivocarse. Y Dios les enviaba otro libertador otra vez. Pero un día reciben la promesa de Dios de que Él mismo vendría a la tierra, que Él mismo descendería a la tierra. El pueblo de Israel entendía muy bien aquello del Mesías, del enviado. Porque Dios les había dicho que iba a enviar al profeta Isaías a preparar el camino al Señor, a Dios. El profeta Isaías no iba a preparar el camino al Hijo de Dios, iba a preparar el camino a Dios, no al Hijo de Dios. Y ellos lo tenían bien claro. Y cuando viene el Mesías, el pueblo de Israel no mira en el Mesías las cualidades adecuadas para decir Dios mismo descendió a la tierra. Porque para el pueblo de Israel Dios no solo iba a ser su libertador, era su rey. Y como su rey, el rey de la gloria, esperaban que viniera como un rey. Esa era la visión que tenía el profeta, que tenía el pueblo de Israel en aquel tiempo. El pueblo de Dios tiene una idea errónea de lo que es Dios y de sus manifestaciones. Cometemos el error de pensar que si alguien no habla en lengua no tiene a Dios. Y nos volvemos religiosos de esa manera. Las lenguas son una señal, pero no son todas las señales. La lengua no es la única señal. Hay gente que no habla en lenguas, hermano, pero que llora y Dios lo toca, es señal de que Dios está ahí. Pero el pueblo de Dios se equivoca. El pueblo de Israel se equivocó. ¿En qué se equivocó? Si usted observa, cuando llegamos aquí al capítulo 1 del Evangelio de Lucas, Zacarías está profetizando. ¿Y en qué está profetizando? Está profetizando acerca de Jesús. Y entonces dice, Zacarías su padre, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. No está hablando de Juan el Bautista. Está hablando de Jesús. Y de todos, solamente Zacarías entendió, le fue revelado de que Dios estaba visitando a su pueblo. Aleluya. Y esto es lo que el pueblo de Dios tiene que entender. ¿Qué es lo que tiene que entender el pueblo de Dios? De que Dios lo visita. Dios visita a su pueblo. Dios te visita, hermano. Dios me visita a mí.
Pero a veces estamos tan ocupados en nuestros quehaceres, hermanos, que no entendemos la visitación de Dios. Estamos tan preocupados por otras cosas. Estamos en la iglesia, pero estamos pensando en otras cosas. Por eso, cuando estamos en la iglesia, no entramos al ambiente espiritual. El creyente va a la iglesia y tiene que olvidarse de todo. Tiene que perderse dentro de la iglesia. Tiene que olvidarse lo que sucede alrededor. Porque el creyente cuando va a la iglesia no cierra sus ojos. Y mientras los mantiene abiertos, sigue mirando el mundo físico. No hay ninguna regla que diga que usted tiene que cerrar los ojos. Pero cuando usted los cierra, usted se olvida de todo. Usted pierde la noción del lugar donde está y entra al ambiente espiritual, y entonces usted puede darse cuenta cuando Dios lo está visitando, porque no está ocupado en otras cosas. Porque el creyente no puede levantar sus manos. Si el apóstol Pablo dijo que levantáramos manos santas sin ira ni contienda, si sabemos que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo vencía. Cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo era derrotado. Entonces, cuando levantas tus manos, es señal de que la victoria viene en camino. De que la victoria ya está en camino. Dios trae la victoria cuando tú levantas las manos. Y cuando tú decides no levantarlas, demuestra que tú estás cansado. Y entonces no tenemos el pleno entendimiento de lo que es la visitación de Dios, ni en nuestras iglesias, ni en la vida del creyente. Dios te visita en la iglesia y Dios te visita en tu casa también. Haga memoria, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que Dios lo visitó en su casa? Ni se acuerda, ni sabe, porque no estamos conscientes de la visitación de Dios. El pueblo de Israel esperaba a Dios, esperaba que Dios entrara a su casa, pero la visión de la liberación de Israel era totalmente diferente en la mente del pueblo que la liberación en la mente de Dios. En la mente del pueblo estaba que tenía que liberarnos de la opresión de los romanos. Los romanos habían invadido Jerusalén, y entonces en ese tiempo nace Jesús bajo el dominio de Roma. Y bajo la opresión de Roma, el pueblo de Israel pensaba que el libertador venía a luchar contra el César y contra todo el imperio romano. No entendían lo que quería decir la visitación de Dios, ni tampoco entendían lo que liberación quería decir. Dice, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías le advierte al pueblo que Dios está entrando a su casa, que Dios está llegando a la ciudad, que Dios está descendiendo, que ese niño que había nacido era Emmanuel, era Dios con nosotros, que Dios estaba descendiendo a la tierra, y solamente Zacarías se había dado cuenta, porque la visitación de Dios no todos la pueden entender, ni todos la pueden percibir. ¿Cuántas veces, hermano, los predicadores, los líderes, los motivadores decimos, hermano, Dios del Señor está aquí? Y uno quisiera que la gente entendiera que Dios está en este lugar. Uno quisiera que la gente dijera, amén, gloria a Dios, y cerrara sus ojos y dijera, sí, Dios, aquí estás. Sin embargo, amén. Y parece que lo hicimos de manera automática. Dios está aquí, hermano, amén. Pero no hay ninguna emoción.
no te desespera, no te impresiona, nada. Entonces imagina que le dijera, el presidente te va a visitar en su casa. Bueno, quizá el de hoy en día tal vez no se emocione tanto. Pero con los otros presidentes, hermano, que le dijera, te va a visitar en tu casa. Dije, ¿en mi casa? Y empezaría a barrer, ¿verdad? Y echar toda la basura abajo de la cama y todo. Hay que barrer, hay que limpiar, a ponerse la mejor ropa. Ese día sí se baña, hermano. Y entonces se baña, se rasura, se cambia, las mujeres se visten, se ponen lociones, que nos va a visitar el presidente aquí a la casa. ¿Sabe qué? Tenemos tanto tiempo para pintar la casa, tenemos tanto tiempo para poner orden, hay que tirar la basura, eso. Antes me servía, no, estorba, que no se vea feo, tire todo eso. Y empieza ¿qué? A haber cambios. ¿Por qué? Porque lo va a visitar alguien importante. Esos cambios son los que tienen que haber en la vida del creyente cuando entiende la visitación de Dios. Esto me estorba, esto ya no me sirve. Tengo que desecharlo porque quiero que Dios me visite. El pueblo de Israel no entendía la visitación de Dios. Aunque Zacarías estaba profetizándolo. Y dice, ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. En la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos, decía el pueblo de Israel. Ahí está. Va a venir a derrotar a los romanos. Porque decía, salvación de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Ahí está, decía el pueblo. Porque no entendía ni la visitación de Dios, ni el propósito de Dios por qué lo estaba visitando. Muchos creen que ser creyente es ir a la iglesia. No, hermano, no nos equivoquemos. Ser creyente es que yo creo que Dios me visita. Yo siento que Dios me visita. Yo percibo la presencia de Dios, que Él me visita. Dios me visita en mi casa, Dios me visita en la iglesia. Porque, hermano, si Dios no nos visita en la iglesia, mejor cerremos la iglesia. Si Dios no nos visita, mire, si la iglesia está llena, reventada y ya necesita un edificio más grande, pero Dios no visita el lugar, mejor cerremos la iglesia. Porque las iglesias son un lugar, un centro de reunión, como el tabernáculo del tiempo antiguo, en donde el pueblo se reunía con Dios. Usted no viene a la iglesia a reunirse conmigo. Usted no viene a la iglesia a reunirse con el cantante porque es muy famoso y muy importante. No hay nadie más importante que nuestro Dios en las iglesias. No hay nadie más importante, hermano. El pastor no es tan importante. El cantante no es tan importante. Es Dios. Pero tenemos que percibir la visitación de Dios. Dios visita a su pueblo. Dios visita a las iglesias. Dios visita a los creyentes. En la casa donde se reúnen, Dios visita a los creyentes. Pero tenemos que entender, hermano, que Dios entra por la puerta y el creyente tiene que estar preparado para recibir la visitación de Dios. Aleluya. Dios había enviado un poderoso Salvador, decía Zacarías. Salvación de nuestros enemigos, versículo 71. Y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia. Mire esto. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Dios se acuerda del pacto. Y como se acuerda del pacto, Dios visita a su pueblo. Pero el pueblo tiene que estar consciente, hermano. Cuando Dios visita al pueblo, es tiempo de humillarse delante de Dios. Cuando Dios visita al pueblo, es tiempo de adorar a Dios. Cuando Dios visita al pueblo, no puede usted estar, hermano, como si nada está sucediendo. Y cuando la adoración se mueve y el Espíritu Santo se mueve, la persona está con los ojos abiertos mirando. No ha entendido la visitación de Dios. Es el momento que tienes que cerrar tus ojos para que nada te estorbe. Nada debe estorbarte en ese momento. Nuestro Dios es un ser espiritual. No necesita los ojos abiertos para verlo. Así es. Y cuando tú cierras tus ojos, te das cuenta de que
estás tú solo. Sí, es, amén. Y es el momento que te encuentras con tu Dios. Y ese es tu lugar secreto. Aleluya. Amén. Porque estás en la presencia de Dios. Y cuando estás en la presencia de Dios, el diablo no se puede meter. El diablo no te puede hacer nada, hermano, si tú habitas en la presencia de Dios. Cuanto más tiempo habites en la presencia de Dios, cuanto más la visitación de Dios se quede contigo, menos posibilidades hay de que el diablo te tiente o te haga caer. Porque nada te importa más que ese momento en que estás disfrutando de la presencia de tu Creador. El pueblo de Israel tenía al Mesías y muchos lo despreciaron. El pueblo de Israel tenía al Dios mismo descendiendo a la tierra en el cuerpo de Jesús. Sin embargo, lo despreciaron, lo rechazaron. Y ellos entendían, hermano. Ellos no eran ignorantes. Ciertamente Dios les cegó el entendimiento para que no lo recibieran, pero ellos conocían lo que las Escrituras decían. Jesús lo gritaba a los cuatro vientos. Jesús no estaba escondido, no hablaba a escondidas. Se para enfrente en la sinagoga a leer el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me han enviado. Cierra el rollo. Dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Aleluya. Hermano, ellos sabían. Ellos sabían. Herodes, ¿por qué manda a matar todos los niños? Porque conocían los tiempos. Porque sabían que iba a descender el rey de Israel. Y porque sentían amenazado su imperio. Y por eso mandan a matar a todos los niños. Y el Espíritu Santo le dice a José, ¿sabe qué? Llévatelo a Egipto. Y después el Espíritu Santo le vuelve a decir a José, ¿sabes qué? Los que intentaban matar al niño ya no están. Regrésate. Pero ellos sabían, hermano. Juan el Bautista le manda a sus discípulos y le dice, Jesús, ¿eres tú el que habríamos de esperar o esperamos otro? Y Jesús le dice, dile que los cojos caminan, que los ciegos ven, los mudos hablan y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Así es. ¿Por qué Jesús no le dijo, hey, díganle que yo soy? Porque tenían el conocimiento de lo que iba a suceder, de lo que la visitación de Dios iba a provocar. Ya sabían, las profecías lo decían. Sin embargo, lo rechazaron. Y usted y yo podemos decir, ay hermano, pero qué tremendo el pueblo de Israel. Mire cómo lo rechazaron. No estaban conscientes de la visitación de Dios. Y cuando el pueblo de Dios está en la iglesia y no se mete a la presencia de Dios, está en la misma condición que el pueblo de Israel. Está ignorante de la presencia de Dios. Hermano, Dios está en este lugar. Y la persona dice, todos los cultos dicen lo mismo. Sí, es que en todos los cultos debe estar la presencia de Dios. Es que en todos los cultos debe haber visitación de Dios. Porque si no hay visitación de Dios, hermano, ¿qué estamos haciendo? Así es. ¿Para qué somos creyentes? Si Dios no lo va a visitar, si no va a traer la diadema donde dice santidad a Jehová, ¿qué está haciendo en una iglesia evangélica? Mejor devuélvase. Sí, hermano. O es frío o es caliente. O entiende la visitación de Dios, o obedece lo que Dios dice, o entiende lo que Dios le pide. O si no, hermano, ¿qué estamos haciendo en esta iglesia? Si yo no voy a obedecer lo que Dios dice, pues mejor dejo todo esto, hermano. Porque me estoy engañando yo solo. El pueblo no entendió que Dios lo estaba visitando. Dios estaba visitando, pero ellos entendieron mal.
La gente piensa que Dios está con ellos porque van a la iglesia. Dios está con ellos, hermano, porque ellos preparan el terreno. Ellos se preparan para que Dios los visite. La presencia de Dios no la vemos, pero el creyente tiene que sentirla, hermano. El creyente tiene que darse cuenta cuando Dios lo está guardando, cuando Dios lo está cuidando, tiene que darse cuenta. Aquí pudo haberme sucedido otra cosa, pero el Señor me guardó. O sea, entendí que Dios me visitó en el momento en que me pudo haber sucedido algo. Tenemos que ser conscientes de la visitación de Dios. Dios visita porque se acuerda de su pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Hermano, pero ese era para Abraham y para nosotros. En él serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahí vamos nosotros. En Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Allí vamos nosotros también. Que nos había de conceder, mire, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. Mire, hermano, lo que es la visitación de Dios. Dios te visita por 3 motivos. Cuando te convertiste al Señor, cuando dijiste, Señor, yo te acepto como mi Salvador, quizás hasta ahora no has entendido qué fue lo que sucedió. Dios te visitó. Dios descendió a la tierra y te visitó. Tú quisiste aceptar a Jesús porque Jesús estaba enfrente a ti en ese momento. Hay 3 motivos por los cuales Dios visita a su pueblo. Vaya al libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. ¿En Éxodo, hermano? Sí, en Éxodo. Éxodo, capítulo 3. Y vaya al versículo 16. Dice así. Si usted va al versículo 14, allí dice, y respondió Dios a Moisés. Para que entienda que esto Dios se lo está diciendo a Moisés. 16. Dice así. Ve y reúna a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció a mí diciendo, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Le dijo, en verdad os he visitado. Mire, Dios, ¿por qué el pueblo de Israel salió de Egipto? Porque Dios los visitó. Si Dios no visita al pueblo de Israel en Egipto, ellos no salen de allí. Entonces, Dios visita al pueblo para liberarlo. Dice, os he visitado. Dice, os he visitado. Estamos, versículo 16, ¿verdad? Amén. Me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. A veces, hermano, la injusticia se acerca a los creyentes y ves en todo alrededor que todo lo injusto te sucede a ti. Y en ese momento la persona o aprieta los dientes y no dice nada, o explota y se queja de todo. Si la persona se enoja, se queja de todo y está, es que miren cómo me tratan y se aprovechan porque soy creyente. Todo. Si pasa eso, necesita una visitación de Dios. Porque cuando Dios te visita, el pueblo no hace nada. Cuando Dios te visita, el creyente se queda callado.
Si recibes opresión, hermano, solamente tienes que ir al Señor. Visítanos acá, Señor. La visitación de Dios, Dios visitó al pueblo en Egipto. Allí donde estaban. En medio de la idolatría y todo eso de que se movía en Egipto, allí Dios visitó, pero visitó solamente a su pueblo para liberarlo. Cuando el creyente dice, Señor, te acepto como mi Salvador, Dios lo visita para liberarlo en ese momento. Amén, amén. Y ya liberado, debe permanecer libre. Por eso yo no entiendo a los creyentes que dicen ser creyentes y todavía siguen viviendo como en el mundo. Cuando Dios dice que estamos en el mundo, pues ya no somos del mundo, no participamos del mundo porque no amamos este mundo. El verdadero creyente ya no ama este mundo. Y si sigues amando este mundo, no has entendido la visitación de Dios. Y como no te diste cuenta de que Dios te visitaba, sigues siendo esclavo. El creyente, cuando Dios lo visita, dice, te acepto como mi Salvador. A partir de ahí es libre y debe permanecer libre. No puede seguir viendo lo que antes miraba. No puede seguir oyendo lo que antes oía. No puede seguir hablando de la forma como hablaba. No puede pensar como antes pensaba. No puede, hermano, mirar a los hermanos de la manera como lo miraría si no tuviera Cristo. No puede, porque ya fue liberado de eso. Dios te visita para liberación. Y entonces, hermano, si ya me visitó y ya soy libre, ¿ya Dios no me vuelve a visitar? Espérese, hermano. Primero tenemos que entender que Dios nos visita. Primero tenemos que entender que Dios desciende a la tierra y está allí junto a ti. Porque conocemos muchas escrituras, hermano, pero parece que no hemos entendido que Dios está junto a nosotros. Esa es la visitación de Dios. Cuando dice el ángel de Jehová acampa, se estaciona, habita, Así es. allí se queda, te visita, se establece allí, cambia su domicilio, alrededor de los que le temen, y entonces los defiende. ¿Y por qué Dios no me defiende? Porque no has entendido que la visitación de Dios está ahí contigo. Y en lugar de esperar en Dios, estás peleando tú la batalla. Peleas con la suegra, peleas con la comadre, peleas con medio mundo, peleas con el compañero de trabajo. Es que mira cómo me tratan. Entonces, no dejas a Dios pelear porque no has entendido. Cuando Dios te visita, hermano, deja que Dios pelee. Estar quietos y ver la salvación de Dios. Estar quieto, tú quédate quieto, hermano. Tú no hagas nada. Deja que hablen de ti, deja que te digan, deja que te acusen. Deja, hermano, deja. ¿Y por qué no hace nada, hermano? Porque ya entendí que Dios me visitó. Ya entendí que cuando Dios me visitó se quedó conmigo. Ya entendí que Dios me visitó. Y ahora es mi guardia de seguridad. Donde realmente sí tengo seguridad. ¿Saben? Todas las mañanas que voy a trabajar y oro, le digo al Señor, Señor, guárdanos de cualquier accidente, Señor. Porque usted puede hacer las cosas bien, usted puede manejar bien, su carro puede estar bien, pero ¿qué de los demás? Entonces, Señor, guárdame. Y entonces yo voy seguro. Pase lo que pase, yo voy seguro. El verdadero creyente, cuando entiende la visitación de Dios, sale de su casa y dice, Señor, yo voy a salir, pero guárdame tú. Y cuando regresa el Señor, gracias porque me guardaste. Porque entiende que Dios le ha visitado y que Dios se queda con él. Entonces la visitación de Dios es para liberar al pueblo. Una vez libre, quédese libre. Si el Señor lo libra, hermano, de la esclavitud del mundo, ya no vuelva al mundo. Si el Señor lo libera de los vicios, ya no vuelva a los vicios.
Si el Señor lo libera de su carácter, ya no vuelva a ser así. Entienda que Dios lo ha visitado y Dios se queda con usted. Y que Él es el que pelea la batalla. Sí, es amén. Entonces, el pueblo de Israel no entendía quién lo había visitado. No entendía. A pesar de que Dios habla a través de Zacarías y dice que la visitación de Dios estaba llegando y que el libertador estaba llegando. Y Dios mismo le había dicho, el profeta le había dicho, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios le había dicho, aquí yo mismo que hablo estaré presente en aquel día. Isaías había profetizado, Isaías 9:6 había dicho que el Padre Eterno iba a descender a la tierra. Eso dice Isaías 9:6. El Padre Eterno iba a descender a la tierra. Los judíos sabían de que Dios mismo iba a descender, pero cuando desciende no entienden que Dios los está visitando. Ay, hermano, yo todo eso lo entiendo. Hermano, Dios está en las iglesias. Amén, hermano. Y si está, hermano, ¿por qué tú estás como si nada está pasando? Porque no hemos entendido la visitación de Dios. Dios te visita, hermano. Y es una visita personal. Dios no visita a todos los creyentes. Dios visita a cada creyente. Por eso, unos están atentos a la visitación y otros no. Y Dios atiende al humilde, al que dice, aquí está mi Dios. Y no quiere saber otra cosa, que la presencia de Dios está ahí. Y por eso el creyente cierra sus ojos y dice, gracias, Señor. Y no le importa llorar, no le importa moquear, no le importa que le caiga el maquillaje a la mujer, no le importa que al hombre le digan que mira, estás llorando como si no fueras hombre. No le importa nada, hermano. Solo le importa en ese momento que la presencia de Dios está en ese lugar. El salmista dijo, ciertamente Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Dijo Job. Entonces, la visitación de Dios llega para liberar. Ahora, ya liberado, ya consciente de la bendición, de la presencia de Dios, ahora ¿qué sigue? Mire, ahora vamos a el libro de Ruth. El libro de Ruth está después de Josué, Jueces, Ruth. El libro de Ruth, capítulo 1. El versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab. ¿Por qué regresó a los campos de Moab? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo. ¿Para qué? Para darles pan. Sí, Señor, amén, amén. Dios visita a su pueblo para liberarlo. Una vez liberado, Dios visita a su pueblo para sustentarlo. ¿De qué se preocupa el creyente? Ay, hermano, que miren, la crisis viene. ¿Pero qué te preocupa? ¿No has entendido la visitación de Dios? De que Dios visita a su pueblo, pero que el pueblo tiene que caminar hacia Dios. Ellas se enteraron, dijeron, oh, Dios ha visitado al pueblo. Y lo ha visitado para alimentarlo. Vamos a la visitación de Dios. La visitación de Dios no solamente viene a ti. Tú puedes ir a la visitación de Dios. Si Dios no está en una iglesia cristiana, el cristiano tiene que salirse de ahí y correr hacia donde esté la visitación de Dios. Sí es. Ay, hermano, pero es que yo aquí nací. Pero te estás perdiendo la visita de Dios. Y le estás batallando. Tus finanzas andan mal. Ya no tienes ni qué comer. Le estás batallando. Tus niños ya tienen necesidades y tú no las puedes suplir. Y sigues terco en que yo aquí nací, hermano. Yo aquí nací. Y como sigues terco en que ahí naciste, te pierdes la visitación de Dios.
la visitación que está bendiciendo a su pueblo. Ellas, hermano, miren, se levantó con sus nueras y regresó a de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Sí, amén. Hermano, si en esta iglesia ya no está la presencia de Dios, y tú oyes que en la iglesia de la esquina, sí, vete para allá. Vete para allá, hermano. Si aquí está la presencia de Dios, quédate aquí. Pero si no está, hermano, es tiempo de que corras. Porque la visitación de Dios te libera y te sustenta. Por eso el creyente constantemente tiene que estar metido en la presencia de Dios. Sí, amén. Tiene que sentir la presencia de Dios. Tiene que habitar en la presencia de Dios. Amén, amén. Cuando el velo se rasgó, fue como una liberación. El velo retenía la presencia de Dios solamente en un cierto lugar. Y cuando se rompe, la presencia de Dios es esparcida por todos los lugares, pero la presencia de Dios está accesible para la gente, pero no todos pueden estar en la presencia de Dios. Mire qué curioso, hermano. La presencia de Dios está accesible, pero no todos pueden estar en la presencia de Dios. Dicen, Dios está conmigo. Sí, pero la persona, mire, Dios está con ella, pero ella no está con Dios. Dios está con la persona, pero la persona no está con Dios. Hermano, ¿cómo puede ser eso? Él es Dios. Él lo hace así porque Él respeta la voluntad del ser humano. Si tú dices, no, yo no canto para que vea la fulana, para que vea el hermano, que está bueno, pero te estás perdiendo de la visitación. Esto no es un problema entre tú y los hermanos. Esto es algo entre tú y Dios. Ay, qué feo está cantando. Ah, pero yo me voy a olvidar de eso. ¿Por qué? Porque yo lo que busco no es que el hermano cante bien, él que siga cantando mal. Yo busco esa visitación de Dios en mi vida. Sí, eso es lo que yo necesito. Entonces el creyente en su casa tiene que buscar la visitación de Dios. amén, amén. El creyente no se puede conformar, hermano, a venir un día a la oración y quedarse y esperarse hasta la siguiente semana. Te quedaste sin la visitación de Dios. Ellas, no vino la visitación de Dios a ellas. Ellas fueron donde estaba la visitación de Dios. Así es. O sea, es el creyente el que tiene que correr, hermano. Amén, amén. ¿Quiere ser bendecido? Corre hacia Dios. Porque esto era para bendición. Había miseria en Moab. Estaban pasando hambre. Y entonces viene esta mujer y se levanta, Noemí, con sus nueras. Y dice, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Ella era la jefa, la nuera, la que sabía, la que conocía, la líder en ese momento, que iba a decidir hacia dónde se iban. Las otras dos dijeron, te vamos a seguir donde tú digas. Muchos lo quieren seguir, hermano. Y muchos siguen a otros. Y por no fijarse dónde está la visitación de Dios, se están yendo a lugares donde Dios no está presente. El creyente tiene la responsabilidad de buscar que Dios le visite. ¿Quieres ser bendecido? Dios te bendice si Él está ahí. ¿Tú piensas que Dios llega, te deja la comida y se larga? No, hermano, Dios está ahí. Dios está ahí. Y donde Él está, siempre va a haber bendición. Siempre. Cuando la mujer les multiplicada la harina, ¿quién cree que estaba ahí? Cuando la mujer les multiplicaba el aceite, ¿quién cree que estaba ahí?
Hermano, era la visitación de Dios que estaba ahí. No era el profeta. El profeta era el medio entre Dios y los hombres. Aleluya. Pero era la presencia de Dios que estaba ahí. Era Dios multiplicando. Era Dios. Cuando la mujer que era estéril tenía un hijo, tuvo un hijo, y el hijo se le muere, el profeta se acuesta sobre el niño y el niño resucita. ¿Quién cree que estaba ahí sobre el niño? Hermano, ya lo dijo usted, el profeta. No, hermano, la visitación de Dios. Es Dios el que visita. Cuando Dios te visita, siempre vas a tener bendición. Amén. No te estoy diciendo que te vas a hacer multimillonario, hermano. Te estoy diciendo que vas a ser bendecido. Que no te va a hacer falta de nada. Ahora entiende por qué el salmista dijo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque el justo busca la visitación de Dios. Busca la presencia de Dios. Y eso le enseña a su descendencia. Y su descendencia busca la presencia de Dios. Entonces no queda desamparado, ni ninguno de ellos va a mendigar pan. ¿Y por qué hay cristianos mendigando pan? Porque a lo mejor nunca han estado en la presencia de Dios. Estas mujeres dijeron, Dios los ha visitado, corramos para allá. Si Dios está visitando un lugar, corre para allá, hermano. Pero no te dejes llevar por la emoción. Si muchos emocionados están allá, no corras. Asegúrate que la presencia de Dios está ahí. Y si la presencia de Dios está ahí, hermano, corre. Corre, hermano. Atrae la visitación de Dios. El creyente tiene que buscar un tiempo en su casa. Métete al baño, métete al closet, donde tú quieras, hermano. Pero busca un tiempo con Dios. Provoca la visitación de Dios. Las cosas van mal en tu casa. No es tiempo para que te preocupes. Es tiempo para que busques a Dios. Porque cuando Dios te visita, la bendición llega. Amén. Dios visitó al pueblo y dijeron la mujer esta, no, corramos para allá. Ellos no estaban buscando la bendición. Ellos no estaban buscando la comida. Ellos buscaron la visitación de Dios. Porque ellas entendían que donde está la visitación de Dios, allí también hay comida, hay bendición y hay todo, hermano. Nada le falta al creyente cuando Dios lo visita. Eso tenía que entender el pueblo de Israel. Que la liberación no era de los romanos. Que el problema no eran los romanos. El problema eran ellos mismos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Mira, hermano, ¿cómo estaban? Santo, poderoso Dios. Mire cómo estaban. Mataban a los profetas. O sea, no querían la visitación de Dios. No lo habían entendido. ¿Y por qué ellos mandaban a los profetas? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? Así es. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que los creyentes tenemos que ser uno, hermano? Aleluya. ¿Cuántas veces nos han dicho que todas las iglesias evangélicas tienen que ser uno? ¿Cuántas veces nos han dicho que los ministerios, los pastores tenemos que ser uno? ¿Cuántas veces Dios nos lo ha dicho en la Escritura? Y seguimos peleándonos. Y nos alegramos cuando al ministerio le va mal. Y nos alegramos cuando al otro pastor le va mal. Nos alegramos. No es lo que dice la Biblia. Por eso no hay visitación de Dios. ¿Cuántas veces quise juntarlos? ¿Por qué Dios no juntó a Israel, hermano? Como la gallina junta a sus polluelos. Porque fueron ellos los que no quisieron. Porque cuando no buscas la visitación de Dios en tu casa, en lo secreto, hermano, eres tú el que no quiere. Dios siempre quiere, hermano. Sí es, amén. Cuando el creyente no cambia, es porque Él no quiere. Cuando el creyente se vuelve mundano, es porque Él no quiere la visitación de Dios. Cuando el creyente se excusa y dice, no, es que esto no es malo, hermano. No quiere que Dios le visite. Es que no ha entendido
que con la visitación de Dios hay liberación y con la visitación de Dios también hay bendición. Dios te suple todo. Saca de tu casa aquello que no huela a Dios. Saca de tu casa aquello que tú tienes sospechas de que no es de Dios. Sácalo, hermano. Así es. Sácalo. Porque Dios no te va a visitar. Así es. Cerveza en tu casa, Dios no te va a visitar. Canciones mundanas en tu casa que no hablan de Dios, Dios no te va a visitar. Tienes ese temperamento fuerte y te enojas con facilidad, Dios no te va a visitar, hermano. Ellas corrieron hacia la visitación de Dios. Corrieron porque Dios se había visitado a su pueblo. Así Y junto con la visita de Dios estaba la bendición de Dios. Entonces Dios te visita para liberarte y Dios te visita porque quiere suplirte. Mire, hermano, si entendiéramos eso, todos los días buscaríamos a Dios. Es que, Señor, yo quiero que tú me des, yo quiero que tú me suplas, yo quiero que tú me bendigas, Señor. Yo quiero que tú lo hagas, por eso yo voy a buscar la visitación tuya, Señor. Me voy a meter ahí al cuarto, le voy a decir, hijo, ¿sabes qué? No me molesten, ahorita voy a estar orando, dígales. Y métanse, hermano, empiece poquito, 5 minutitos. El otro día 7 minutitos, el otro día 9 minutitos. Cuando usted sienta lleva 20 minutos. Y cuando usted sienta se va a pasar 1 hora, 2 horas orando. Amén. Cuando tú sientas, te va a levantar en la madrugada a orar. Si supiera, hermano, lo delicioso que es orar en las madrugadas. Usted se levanta, todos están dormidos. Y usted se para, dobla sus rodillas. Ahí se da cuenta usted que Dios lo visita. Ahí se da cuenta que Dios está con usted. Que pase lo que pase, que aunque todo lo abandonan, Dios está con usted. Ahí se da cuenta. Amén. Y ahí lo entiende usted. Y usted entiende que pase lo que pase, venga la crisis, le quieran quitar lo que le quieran quitar, que le hagan perder lo que sea, hermano. Usted se queda tranquilo y usted dice, Señor, tú eres el que pelea. Porque entiende que Dios le ha visitado. Así que Dios alimenta a su pueblo cuando nosotros provocamos que Dios nos visite. Dios no visita al que quiere, hermano. Dios visita al que provoca la visitación. Así que estas mujeres corrieron hacia donde Dios los había visitado. Vaya al Salmo capítulo 17. El creyente tiene que ser el creyente de a de veras, hermano. Y tenemos que tener la presencia de Dios con nosotros de a de veras. Amén. Esto no es emocionalismo, hermano. Esto no es de que oren por usted y se tire al piso. Eso no es de que usted se la pase vomitándose, hermano. Eso no es eso. Esto es de que usted está seguro que la presencia está junto a usted, con usted, dentro de usted. Salmo capítulo 17, versículo 3. Mire lo que dice el salmista. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Aleluya. Mire. Me has visitado de noche. ¿Usted piensa que el salmista estaba dormido? Y decía, Dios me visitó, qué bueno. Buenas noches, Dios. ¿Y seguía dormido? No, el salmista se levantaba en la madrugada, hermano. Se paraba y aunque tenía quizá que levantarse temprano, no le importaba porque la visitación de Dios te da descanso. Amén. Y entonces dice, tú me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. La visitación de Dios es para liberarte. La visitación de Dios es para proveerte. Pero también la visitación de Dios es para probarte. Dios te despierta en la madrugada para probarte. Cuando estás orando, Dios pone en tu mente el nombre de aquella persona que te cae mal y lo hace para probarte. Y aunque te cae mal, tienes que decir, Señor, bendícela. Y entonces, dice, no hallaste nada inicuo. Dios lo hace para probarte, hermano. Dios prueba a los creyentes. La visitación de Dios te libera,
te provee y te prueba también. Dios prueba a sus hijos. Dios no prueba al que no es hijo. Dios no lo pone a prueba. Hay personas, hermano, que están enfermas y dicen, es que a lo mejor Dios me está probando. Dios no está probando, hermano. Dios prueba a sus hijos. Dios no prueba al que no quiere nada con Dios. Dios no lo prueba. Hay que entender lo que es prueba y lo que es tentación. El diablo te tienta, Dios te prueba. Dios no te tienta, el diablo no te prueba. La tentación siempre viene del diablo. Siempre. La prueba siempre viene de Dios. Siempre. Pero eso es cuando tú vives dentro de la presencia de Dios. Por eso el salmista dice, me has visitado y me probaste. Dios quiere probar a sus hijos. Amén. Así que recuerde, la presencia de Dios usted la provoca, usted la busca, usted corre hacia ella. No espere que, ay Señor, a ver cuándo, Señor, visítanos, desciende la presencia de Dios. No, dedíquele tiempo a Dios. Métase a solas con Dios y va a ver si no Dios lo visita. Lo que pasa es que queremos todo muy fácil, hermano. ¿Y usted por qué no, hermano? No, es que fíjese que en la madrugada no puedo porque tengo que ir a trabajar el siguiente día. Y cuando te despiertas, y en lugar de levantarte a orar, o prendes la televisión, o te vas a tu celular, Dios te está probando para ver qué es lo que vas a hacer. Porque Dios busca que estés a solas con Él. Eso es estar en lo secreto. Y cuando tú estás, Dios te visita y tú estás en la presencia de Dios, Dios te levanta en público. Dios te exalta en público. Cuando Dios te visita, hermano, y tienes problemas, Dios te exhibe como un vencedor. Dios te saca del problema y te exhibe y dice, mira, este es mi hijo, ya salió al otro lado. Pudo vencer, pudo cambiar, pudo vencer esa debilidad, pudo vencer esa tentación, porque me está buscando a mí, porque yo estoy con él. Soy yo el que estoy peleando por él. Así es, amén. ¿Cuántas veces, hermano, la gente dice, hey, hermano, ore por mí, ore por mí, ore por mí? ¿Y ellos cuándo van a orar? Sí, hermano, yo oro por usted, pero esa visitación es Dios y yo. ¿Pero cuándo va a buscar que Dios lo visite a usted? Recuerde que la liberación y la bendición y la prueba llegan cuando Dios te visita. Así es, amén. Si no buscas que Dios te visite, llegas a la iglesia, entras, sales, ¿sí? Te da igual. Te da igual venir, no venir, llegar tarde, llegar temprano, es igual, no importa. Con que esté ahí está bien. Y muchos se atreven a creer, hermano, que llegan a la iglesia solamente para que el pastor se sienta apoyado. No, hermano, ¿está equivocado? Así es. No voy a la iglesia solamente para que el pastor se sienta apoyado. Tiene que ir a la iglesia para buscar estar en la presencia de Dios. Para buscar la visitación de Dios. Que Dios esté conmigo. Y entonces yo estoy seguro que Dios me visita. ¿Sabe qué? Voy a mi casa, me enfrento al problema y yo sé que Dios va conmigo. Porque Dios me visitó. Amén, aleluya, amén. Y como Dios me visitó, ya sé que Dios va conmigo. Camino a Emaús. Dios los visitó. Jesús platicó con ellos después de haber resucitado y ni siquiera se dieron cuenta. Así hay muchos creyentes en las iglesias. Están en la iglesia y ni siquiera se han dado cuenta de que la visitación de Dios está ahí. Están con los ojos abiertos y dicen, ay, mira a la hermana cómo grita. Mira a la hermana, está tirando todas las sillas. Mira a la hermana. Y no se dan cuenta que la visitación de Dios se está moviendo ahí, hermano. La presencia de Dios está moviendo ahí. ¿Y por qué está tirando la silla? Deje. Acuérdate que la presencia de Dios también viene para liberar. Así que deje. Cuando la presencia de Dios se mueve. Y la persona está, qué tremendo, mira. Y es la que canta las alabanzas y mira. Liberada. Tenía demonios y mira, la pasan enfrente. Espérese, hermano, eso es algo entre Dios y la persona. Una liberación no siempre es de demonios. No siempre. A veces son estorbos personales. A veces, hermanos, son enfermedades que la persona trae, que tiene que salir. Y entonces Dios los libera.
Así que no abra los ojos, sino que ciérrelos y dígale, Señor, yo también quiero estar ahí. Yo también quiero entrar a la presencia. Visítame a mí también, Señor. Hermano, preocúpese, desespérese. Estas mujeres dijeron, ya nos visitó Dios. Vámonos para allá. Porque ya nos visitó Dios. Si a usted no lo ha visitado Dios, corra para que Dios lo visite. Busque ese tiempo para que Dios lo visite. Métase a solas, hermano, en un lugar secreto. Hijos, no me molesten ahorita. No me molesten. Mete 5 y dígale, Señor, visítame, Señor, porque yo necesito que tú me visites. Y se dará cuenta cómo su vida va a ir cambiando. Le va a encontrar sentido. Y usted va a empezar a decir, no, esto no lo hago porque a Dios no le gusta eso. Y va a ver de una manera sobrenatural. Usted va a ir cambiando. Su forma de pensar la va a ir cambiando porque ha estado en la presencia de Dios. Ha entendido la visitación de Dios. Regresemos al Evangelio según San Lucas. Y vaya al capítulo 19. El creyente tiene que buscar la presencia de Dios. Tiene que. No es que si quiere o puede, hermano. Es una responsabilidad de cada creyente. Es su responsabilidad. ¿Ya lo tiene? Amén. Lucas 19. Vaya al versículo 41. Lucas 19:41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Dios lloró sobre la ciudad, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Los días malos le van a llegar al creyente. Por eso es necesario que busque a solas en lo secreto estar en la presencia de Dios. Por eso es necesario que busque una visitación de Dios en lo secreto. Por eso, porque los días malos llegarán. 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto ¿qué? No conociste el tiempo de tu visitación. Mira, hermano, el creyente no puede estar confiado. El creyente no puede pasar una vida sin oración. El creyente no puede pasar una vida sin leer la Biblia en su casa. El creyente no puede pasarse la vida sin dedicar tiempo para ayunar. El ayuno debilita la carne y fortalece el espíritu. Para que dejes de pensar como tú piensas y pienses como Dios piensa. Pero los días malos llegarán, hermano. Y para eso hay que prepararse con la visitación de Dios. Por eso el creyente tiene que orar y tiene que buscar a Dios, aunque no tenga problemas. Porque los problemas llegarán. Aquí dice. Todas estas cosas le sucedieron, ¿por qué? Porque no conoció el tiempo de la visitación de Dios. Porque no entendió. Si no tienes problemas, tienes que buscar la presencia de Dios, porque los días malos llegarán. Y búscala antes que lleguen los días malos y digas, no tengo de ellos contentamiento, y digas, me arrepiento de ese tiempo. Hermano, es mejor buscar a Dios ahora, es mejor dedicarle tiempo a Dios ahora y no arrepentirse después. Pude haber evitado estos problemas si tan solo le hubiera dedicado tiempo a mi Dios. Si tan solo hubiera buscado esa presencia de Dios, pude haberme evitado estos problemas. ¿Ya para qué, hermano? Hermano, ore porque mire mis hijos. Hermano, ore porque mire mi matrimonio. ¡Ey! Pudiste haberlo evitado. Si hubieras buscado la visitación de Dios y lo hubieras entendido. Por eso Dios dice que los problemas llegarán a todo creyente. Por eso el creyente tiene que buscar a Dios antes que lleguen los problemas. Miren las cosas que le sucedieron al pueblo.
Esto le sucedió, hermano. Dice, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra. No es que el creyente va a llegar a esa condición. Ellos llegaron, ¿por qué? Dice, porque no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. Porque iban a la iglesia nomás por ir. Porque no entendieron que cuando iban a la iglesia, Dios visitaba a los que estaban en la iglesia. Porque cuando Dios visitaba, no cerraban sus ojos para perderse en la presencia de Dios. Porque cuando Dios visitaba, no levantaban su mano y decían, Señor, yo necesito de ti. Tenemos que entender cuando Dios nos visita, hermano. Por eso las tragedias llegan a la vida del creyente. Y después estamos diciendo, Dios, ¿pero por qué? Y ahora quieres empezar a buscar a Dios. Ahora que la tragedia llegó a tu puerta. Ahora que el diablo te atacó. Tus enemigos te atacaron. Y querías que Dios te ayudara. Y Dios no te ayudó porque Dios esperaba que te reunieras con Él. Que llegues y le digas, Señor, mira, este es el problema, Señor, mira. Para eso es la visitación de Dios. Para que tú no te preocupes de tus problemas y le digas, Señor, mira, este es mi problema, Señor. Aquí están los nombres de las personas que me acusan. Aquí están los nombres de las personas que me desean mal. Aquí están, Señor. ¿Sabes qué? ¿Qué vas a hacer? Porque yo no voy a hacer nada. Yo no voy a hacer nada, Señor. Porque tú eres el que me defiende. Yo no voy a pedir que les pase algo. Yo voy a pedir bendición para ellos. Pero tú sabes lo que vas a hacer con ellos. Eso es entender la visitación de Dios, hermano. Dios visitaba al pueblo y el pueblo no entendió que Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, estaba en el pueblo. Y como no lo entendió, lo entregaron a los romanos y lo llevaron a la cruz. ¿Que era un plan de Dios? Sí, pero ellos no lo entendieron. Ellos no lo entendieron. El creyente tiene que entender, hermano, usted no viene a la iglesia nomás a pasar el rato. ¿Y por qué va a la iglesia? Es que porque es domingo. No, hermano, usted no viene porque es domingo. Ciertamente nosotros hemos puesto los horarios de esa manera para que sea accesible en el tiempo que la gente no trabaja. Pero es porque usted tiene que tener un encuentro con su Dios. Tiene que haber una visitación de Dios. ¿Y sabe qué? Tiene que decirle a Dios, Señor, no me voy de este lugar si no me bendices. Jacob tuvo una lucha grande, hermano. Y le dijo, ¿sabes qué? No te suelto si no me bendices. Y terminó con la bendición, hermano. El creyente no puede salirse de la iglesia sin salirse con la bendición. No puede salir como entró, hermano. No puede. No puede salir sin haber sentido que Dios estaba con él allí. No puede. No puede. Porque entonces está ignorando la visitación de Dios. Y cuando Dios te visita, Dios te libera, Dios te suple. Y Dios te prueba para que salgas vencedor. Tenemos que buscar la presencia de Dios, hermano, porque estamos llegando a la recta final de la carrera. Estamos llegando al final, hermano. Si usted piensa que eligiendo un nuevo presidente las cosas van a mejorar en los Estados Unidos, está equivocado. Si usted piensa que porque López Obrador se ve mejor, va a mejorar las cosas, está equivocado. Ellos pueden hacer las cosas bien, hermano. Pero esto va para peor, porque el terreno está siendo preparado para que la venida del Señor se lleve a cabo. Las trompetas están sonando, hermano. De un momento a otro, el Señor aparece. Y solo los que sean visitados por Dios se levantarán aquel día. Porque Zacarías lo dijo bien claro, que tenía que ser, ¿qué? En santidad, así dijo. En santidad, dijo Zacarías. Si no, ahí en su casa vuelva a leerlo, hermano. Lucas 1, del versículo 67 en adelante, véalo, y allí claramente dice que para que usted sin temor le sirva a Dios, tiene que ser, dice, en santidad. Y que Dios, dice, lo liberará de sus enemigos. Así dice, hermano, la visitación de Dios. En su casa vuelva a leerlo, en su casa vuelva a meditarlo, y dése cuenta, hermano, que cuando la presencia de Dios llega, Dios lo libera. Pero usted tiene que buscar la santidad de Dios. Ahí lo dice bien claro.
Así que Zacarías lo profetizó, hermano. Esto es lo que el creyente tiene que vivir. Usted no puede ser creyente sin buscar a Dios en su casa. No puede ser, porque entonces se vuelve un religioso. Dios no quiere religiosos, hermano. Dios quiere hijos. Póngase de pie. Dios quiere prepararte, hermano, porque los días malos llegan. Los días malos llegan, hermano. Así que no estés confiado, porque quizá ahora las cosas van bien. Quizá nadie se enferma en tu casa. Quizá tienes buen trabajo. Quizá tienes dinero en el banco. Quizá todo va caminando bien. No tienes deudas. Piensas que las cosas van bien. Espérate. Los días malos llegarán. Es ahora cuando tenemos que buscar a Dios. Ahora que las cosas van bien. Para cuando las cosas lleguen mal, entonces es Dios el que se encarga de pelear. El Dios el que te suple, y es Dios el que te libera de tus enemigos. Es Dios, hermano. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra poderosa, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos conocerte mejor. Gracias porque a través de ella tú nos das las estrategias, Señor, para que siempre vivamos en tu presencia. Para que siempre tú estés peleando por nosotros, Señor. Para que siempre seas tú el que supla, seas tú el que nos libere, seas tú el que pelee la batalla, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Yo te pido, Padre, que despierte el espíritu de oración, Señor. Y que nos volvamos a la senda antigua. Que nos volvamos a esos tiempos de los profetas que oraban continuamente y te buscaban, Señor. Que sigamos los ejemplos como Daniel, Señor, que oraba varias veces al día, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que seamos mejores creyentes, que tengamos una mejor relación, Señor. Que busquemos tu rostro, Padre, que ya no nos justifiquemos, que empecemos a dejar las cosas que a ti no te agradan, poderoso Dios. Señor Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, mientras vamos a nuestros hogares, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, vaya obrando en la vida, en la mente, y nos haga reflexionar, Señor, nos haga entender, mi Dios, que debe haber un cambio en nuestras vidas, que no debe haber un cambio en nuestro estilo de vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, obra, Padre, en nuestros corazones, transfórmanos, cámbianos, Señor, pero que el día de tu venida estemos preparados, Señor, para irnos contigo. Dios eterno, danos la gracia y la sabiduría, Señor, para educar, Señor, para instruir, para aconsejar a nuestros hijos de manera, Señor, que no se pierdan. Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu presencia vaya a nuestro lado y que en ti podamos descansar, Padre. Ayuda, Señor, a reflexionar, Padre, a reaccionar a aquellos que el día de hoy no asistieron a sus iglesias, Padre, en el nombre de Jesús. Que no se olviden, Señor, que tenemos que buscar tu visitación, poderoso Dios. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, maravilloso Dios, porque eres bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Den un aplauso a nuestro Dios, Él es bueno. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Bendito tu nombre.